La muerte es el único destino garantizado en esta vida, pero hay quienes parecen alcanzarla de formas tan extrañas como inesperadas. En ocasiones, los momentos de gloria y alegría pueden convertirse en tragedias en cuestión de segundos. Hoy exploraremos dos historias impactantes: un gimnasta cuya agilidad no fue suficiente para esquivar un destino mortal y un jugador de baloncesto cuyo encuentro con un amigo se tornó en una pesadilla. Bienvenidos a un viaje oscuro por las formas más insólitas de abandonar este mundo. Manera de morir. Número 348. El gimnasta y la jabalina. Era un radiante día de verano, con el sol brillando intensamente sobre el estadio atlético, que estaba abarrotado de espectadores llenos de entusiasmo. El aire vibraba con los gritos de ánimo y las conversaciones animadas, mientras los atletas ajustaban sus uniformes y se preparaban mentalmente para dar lo mejor de sí mismos. Entre ellos destacaba Tomás, un joven gimnasta de 22 años, cuyo nombre resonaba en los círculos deportivos por su habilidad y carisma en la pista. Con un historial impecable y una colección de medallas que contaban la historia de su dedicación y esfuerzo, Tomás era el centro de atención en aquella jornada. A pesar de su evidente confianza, Tomás no era ajeno a la presión. Sabía que todos los ojos estaban puestos en él, esperando que superara las expectativas una vez más. Su rutina acrobática, una mezcla de movimientos clásicos y giros innovadores, había sido diseñada para dejar a la multitud boquiabierta. Pero lo que hacía especial a Tomás no era solo su técnica impecable, sino su capacidad para conectarse con el público. Cada salto, cada giro, parecía contar una historia que atrapaba a quienes lo observaban. Mientras se preparaba, ajustando las correas de sus muñequeras y concentrándose en su respiración, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nervios. Ese día, más que nunca, quería demostrar por qué era considerado una de las promesas más brillantes de la gimnasia. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación inquietante que, aunque no podía definir, lo hacía mirar a su alrededor con más atención de lo habitual. El público aplaudía con entusiasmo mientras el locutor anunciaba su turno. Tomás dio un paso al frente, dejando que la energía de la multitud lo envolviera. Caminó hacia el centro del tapiz con una sonrisa confiada y se inclinó en un gesto de agradecimiento. Todo estaba listo. O eso parecía. Lo que nadie sabía, ni siquiera Tomás en ese momento, era que aquel día no solo sería recordado por la brillantez de su actuación. En el corazón de aquel estadio vibrante y lleno de vida, el destino había preparado una escena macabra que transformaría su sueño en una pesadilla inimaginable. La rutina de Tomás estaba en pleno apogeo, con cada salto y giro ejecutado con una precisión casi sobrehumana. El público lo observaba embelesado, rompiendo en aplausos y vítores con cada movimiento que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Su concentración era total, y en ese momento nada más existía para él que el tapiz bajo sus pies y las figuras que formaban su coreografía. Sin embargo, fuera de ese microcosmos de perfección, el caos comenzaba a gestarse. En la pista contigua, la competencia de lanzamiento de jabalina seguía su curso. Los atletas se alineaban uno tras otro, midiendo sus pasos, afinando su técnica y tratando de mantener la calma bajo la presión de los jueces y las miradas del público. Entre ellos, un joven participante debutante luchaba contra sus propios nervios. Sus manos temblaban al sujetar la jabalina, y su respiración era irregular mientras intentaba recordar las instrucciones básicas de su entrenador. Para él, ese momento era crucial, pero la tensión lo estaba consumiendo. Finalmente, llegó su turno. Tomó posición, fijó la vista en el horizonte y comenzó a correr hacia la línea de lanzamiento. En su mente, intentaba sincronizar cada movimiento, pero la ansiedad jugó en su contra. Su brazo se movió con demasiada fuerza y en un ángulo incorrecto, haciendo que la jabalina se deslizara de su mano antes de tiempo. El proyectil salió disparado en una dirección inesperada, perdiendo su trayectoria y apuntando directamente hacia el área de la rutina acrobática. Tomás, ajeno al peligro que se cernía sobre él, ejecutaba un salto mortal con una elegancia que dejaba a todos sin aliento. En el instante exacto en que alcanzó el punto más alto de su movimiento, la jabalina cruzó el aire como un rayo de acero, letal e imparable.
El impacto fue tan rápido que Tomás apenas tuvo tiempo de registrar lo que había ocurrido. El proyectil lo atravesó por el costado, perforando órganos vitales con una precisión tan cruel como accidental. El público, que un segundo antes estaba de pie aplaudiendo, se quedó congelado en un silencio aterrador. El cuerpo de Tomás cayó pesadamente al suelo, inerte, mientras un charco de sangre comenzaba a expandirse bajo él. Los gritos de horror no tardaron en llenar el estadio, y los jueces, entrenadores y médicos corrieron hacia el lugar del impacto. La jabalina, ahora inmóvil, parecía un siniestro recordatorio de cómo un error humano podía transformar un momento de gloria en una tragedia inconcebible. A pesar de los esfuerzos desesperados de los paramédicos por detener el sangrado y estabilizar a Tomás, el daño era demasiado grave. En cuestión de minutos, el joven gimnasta, que había dedicado toda su vida a perseguir la perfección, perdió la batalla contra un destino que le llegó de la forma más inesperada y cruel. El tiempo pareció detenerse cuando el cuerpo de Tomás impactó contra el suelo, con la jabalina aún atravesando su costado como un cruel símbolo de lo que acababa de suceder. El aire en el estadio, que minutos antes estaba lleno de gritos de emoción y aplausos, ahora se sentía denso y sofocante, impregnado de una mezcla de incredulidad y terror. Los espectadores se llevaban las manos a la boca, algunos lloraban, mientras otros simplemente miraban, paralizados por la brutalidad del momento. Era como si todos esperaran que aquello fuera parte de una ilusión o un malentendido, pero la creciente mancha roja en el tapiz confirmó la realidad de la tragedia. Los paramédicos irrumpieron en la pista con rapidez, sus rostros mostrando una mezcla de urgencia y desesperación. Mientras uno intentaba detener el sangrado con compresas, otro verificaba los signos vitales de Tomás, que ya eran apenas perceptibles. El gimnasta, que hacía solo unos minutos estaba en la cima de su destreza, yacía inmóvil, con su piel pálida y su mirada vacía comenzando a perder el brillo. Aunque el equipo médico trabajaba frenéticamente, todos sabían que las probabilidades eran mínimas. El proyectil había causado daños internos irreparables, perforando órganos vitales y desencadenando una hemorragia que era imposible de controlar. Mientras los paramédicos luchaban contra el reloj, el público observaba en un silencio abrumador. Las lágrimas caían en las gradas, y algunos compañeros de equipo de Tomás no podían contener sus sollozos. Entre ellos, su entrenador, un hombre que había visto a Tomás crecer y superar cada obstáculo con determinación, se arrodilló en la pista con las manos temblorosas. Su mirada estaba fija en su alumno, el joven prodigio que ahora parecía estar en los últimos momentos de su vida. Tomás, en sus segundos finales, parecía atrapado entre el dolor y la inconsciencia. Su respiración era cada vez más débil, casi imperceptible, y su cuerpo comenzó a relajarse, como si finalmente se diera al inevitable abrazo de la muerte. Uno de los paramédicos intentó hablarle, susurrándole palabras de aliento, pero no hubo respuesta. Era como si Tomás ya estuviera alejándose, dejando atrás no solo el dolor, sino también los sueños y las esperanzas que habían definido su corta pero brillante carrera. En cuestión de minutos, todo terminó. El paramédico que sostenía su muñeca bajó la cabeza, y su silencio lo dijo todo. La multitud, que había esperado un milagro, dejó escapar un lamento colectivo, un sonido que resonó en el estadio como un eco de la tragedia. Tomás, el gimnasta que había sido una inspiración para tantos, dejó de respirar, convirtiéndose en un trágico ejemplo de cómo un solo error puede cambiarlo todo en un instante. El estadio quedó enmudecido mientras los paramédicos cubrían su cuerpo con una manta blanca. Algunos espectadores comenzaron a abandonar sus asientos, incapaces de soportar el peso emocional del momento, mientras otros permanecían inmóviles, mirando fijamente el lugar donde todo había ocurrido. El tapiz, ahora manchado de sangre, se convirtió en un sombrío recordatorio de lo efímera que puede ser la vida, incluso para alguien que parecía estar destinado a conquistar el mundo. La tragedia de Tomás no solo dejó una profunda tristeza en quienes lo conocieron, sino también una lección brutal. En la vida, la perfección y la fragilidad a menudo caminan de la mano. Manera de morir. Número 927. El baloncestista y el choque fatal. Luis y Marco eran más que amigos,
Eran prácticamente hermanos. Desde los primeros días de su infancia, cuando pasaban horas interminables lanzando una pelota desgastada contra un aro improvisado en el patio trasero, habían compartido una conexión única. Su pasión por el baloncesto no solo les dio un propósito, sino también una manera de desafiarse mutuamente y superar las dificultades de su barrio. Crecieron juntos soñando con las grandes ligas, pero mientras sus vidas tomaban caminos distintos, las tardes en la cancha siempre eran sagradas. Aquella tarde de verano no era diferente. El calor abrasador parecía emanar desde el asfalto desgastado de la cancha, haciendo que el aire se sintiera pesado y opresivo. Sin embargo, ni Luis ni Marco dejaban que eso los detuviera. Habían organizado un partido amistoso con el equipo del barrio, reuniendo a otros amigos y vecinos para una tarde de risas, competencia y camaradería. La cancha estaba llena de vida, niños corriendo por los bordes, adultos observando desde las sombras, y el eco constante del balón golpeando el suelo. Luis y Marco, como siempre, terminaron enfrentándose cara a cara en el centro de la acción. Aunque el partido era amistoso, entre ellos dos había una rivalidad amistosa que siempre elevaba la intensidad del juego. Cada drible, cada pase, estaba cargado de energía y una dosis de picardía. Luis, conocido por su agilidad y rapidez, trataba de superar a Marco con movimientos inesperados, mientras que Marco, con su fuerza y determinación, se enfocaba en bloquear cualquier intento de su amigo por anotar. A medida que avanzaba el partido, el calor comenzaba a pasar factura. Las camisetas empapadas de sudor y las respiraciones entrecortadas eran prueba de que las condiciones no eran ideales, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. En cada jugada, la competencia se volvía más feroz, con ambos intentando demostrar quién era mejor. Entre risas y comentarios bromistas, se desafiaban mutuamente, recordando los días de su infancia en los que jugaban hasta que el sol desaparecía en el horizonte. La atmósfera en la cancha era electrizante, un reflejo de la pasión y la hermandad que unía a todos los presentes. Pero detrás de toda esa energía y emoción, una sensación de fatiga empezaba a surgir, imperceptible para los jugadores pero presente como una sombra en el ambiente. En ese caluroso día de verano, nadie podía imaginar que lo que había comenzado como un juego amistoso estaba a punto de tomar un giro trágico que cambiaría sus vidas para siempre. El partido estaba en su momento más intenso. Ambos equipos estaban empatados y el balón parecía tener vida propia, cambiando de manos con rapidez mientras los jugadores luchaban por conseguir el punto decisivo. Luis y Marco, como si fueran dos fuerzas opuestas pero complementarias, no dejaban de presionarse mutuamente en cada jugada. En ese instante, el cansancio y el calor sofocante pasaron a un segundo plano, reemplazados por la adrenalina que alimentaba su determinación. El balón, tras rebotar en el aro, salió disparado hacia el centro de la cancha. Tanto Luis como Marco reaccionaron al mismo tiempo, lanzándose hacia él con todo lo que les quedaba de energía. Con la mirada fija en su objetivo, ninguno de los dos se dio cuenta de que sus trayectorias eran un choque anunciado. En un abrir y cerrar de ojos, ocurrió lo inevitable. El impacto fue brutal. El sonido del choque resonó como un eco seco y estremecedor en toda la cancha, haciendo que los espectadores guardaran silencio de inmediato. Ambos amigos chocaron de frente, cabeza contra cabeza, con tal fuerza que parecían haber golpeado una pared de concreto. Marco tambaleó hacia atrás, llevándose las manos a la cabeza, pero fue Luis quien se llevó la peor parte. Su cuerpo colapsó como una marioneta a la que se le cortaron los hilos, cayendo de espaldas al suelo con un golpe sordo. La escena que había estado llena de vida y risas momentos antes, ahora estaba envuelta en tensión. Los jugadores y espectadores corrieron hacia Luis, que yacía inmóvil en el asfalto caliente de la cancha. Su rostro estaba pálido, y sus ojos permanecían cerrados, como si estuviera profundamente dormido. Al principio, algunos pensaron que solo había perdido el conocimiento, una situación preocupante pero manejable. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban y Luis no respondía, el miedo comenzó a apoderarse de todos. El grupo de amigos rodeó a Luis, tratando de reanimarlo como podían.
«Luis, despierta, por favor», repetía Marco con voz temblorosa, mientras su propia frente sangraba ligeramente por el impacto. Algunos jugadores improvisaron un abanico con sus camisetas, intentando enfriar a Luis bajo el calor sofocante, mientras otros marcaban desesperadamente el número de emergencias. Cada segundo se sentía como una eternidad, y con cada instante que pasaba, las esperanzas de que Luis reaccionara se desvanecían un poco más. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, el ambiente ya era pesado, cargado de tensión y lágrimas contenidas. Los profesionales se apresuraron a evaluar a Luis, conectando un monitor y revisando su respiración y pulso. A medida que realizaban maniobras para estabilizarlo, uno de ellos lanzó una mirada de preocupación a su compañero, una señal que no pasó desapercibida para los presentes. Lo que nadie podía saber en ese momento era que el impacto había sido devastador. La colisión había causado una fractura en la base del cráneo de Luis, provocando una hemorragia interna que estaba fuera de control. Aunque los paramédicos hicieron todo lo posible, la gravedad de la lesión no dejó espacio para milagros. Minutos después, uno de los paramédicos se levantó lentamente, con la mirada baja, y se dirigió hacia el grupo de amigos. Marco, aún con sangre en el rostro, buscó su respuesta con desesperación. Las palabras fueron innecesarias. El silencio de los paramédicos y la expresión de sus rostros confirmaron lo que nadie quería aceptar. Luis había fallecido. La cancha, que alguna vez había sido un refugio de amistad, sueños y risas, ahora era testigo de una tragedia inolvidable. El balón quedó olvidado en un rincón, mientras el sol comenzaba a ocultarse, proyectando sombras alargadas que parecían abrazar el lugar en señal de duelo. Marco, incapaz de contener las lágrimas, se arrodilló junto al cuerpo de su amigo, sintiendo el peso de una culpa que lo consumiría durante mucho tiempo. Esa tarde, el destino recordó a todos que, en la vida, incluso los momentos más simples y felices pueden transformarse en tragedias en un abrir y cerrar de ojos. La cancha, antes un símbolo de unión y hermandad, quedó marcada para siempre como el escenario de una pérdida irreparable. La muerte, como el destino, tiene una forma macabra de aparecer cuando menos se le espera. Para Tomás y Luis, la pasión por sus disciplinas los llevó a sus últimos momentos de gloria, pero sus historias sirven como recordatorio de que, a veces, las tragedias están a solo un paso, o un golpe, de distancia. Esto fue solo un vistazo a cómo la vida puede cambiar en un instante, dejando tras de sí ecos de sorpresa, miedo y tristeza.